Dicen que el sonido de la tierra golpeando un ataúd es el más desolador del mundo. Pero para Andrea Velasco, la verdadera devastación no provino de la tumba, provino del hombre que estaba a su lado. A las 10 de la mañana, enterró a su madre. A las 10:05, su marido le entregó un sobre que destruiría su vida. La dejó allí, embarazada, sin un euro, y sola bajo la lluvia. Pero lo que él no sabía era que la pobre mujer en ese ataúd acababa de dejarle a Andrea una herencia secreta valorada en 500 millones de euros, y para cuando él lo descubriera, sería demasiado tarde para la piedad. Esta es la historia de la traición definitiva y la venganza más satisfactoria que jamás escucharás. La lluvia sobre el cementerio de la Almudena en Madrid no era un simple sirimiri. Era un castigo. Caía en cortinas heladas, convirtiendo el montículo de tierra fresca sobre la tumba de Margarita de la Torre en un lodazal. Andrea Velasco temblaba bajo un endeble paraguas negro. Sus zapatos, unas viejas bailarinas que habían visto días mejores, se hundían en la hierba mojada. Estaba embarazada de 6 meses, y el peso de su vientre se sentía hoy más pesado, como si su hija nonata pudiera sentir la tristeza que irradiaba su cuerpo. ¿Ya hemos terminado? La voz a su lado era cortante, impaciente y desprovista de toda calidez. Marcos Serrano consultó su Rolex Submariner por tercera vez en 5 minutos. Cambió el peso de su cuerpo, tratando de mantener el barro alejado de sus mocasines de piel italianos. Marcos, por favor, susurró Andrea, con la voz quebrada. No han pasado ni 10 minutos desde que se fue el sacerdote. Solo... necesito un momento con mamá. Marcos suspiró, una exhalación sonora y teatral que se convirtió en vaho blanco en el aire frío. Andrea, mira a tu alrededor. No hay nadie. Solo nosotros y el sepulturero esperando a que nos vayamos para poder terminar su trabajo. Tu madre se ha ido. Quedarte aquí para coger una pulmonía no la va a traer de vuelta. Andrea bajó la vista hacia la sencilla cruz de madera. Todavía no podía permitirse una lápida. Su madre, Margarita, había muerto de un derrame cerebral repentino, dejando atrás un pequeño y desordenado apartamento y una montaña de facturas médicas sin pagar. O eso creía Andrea. Margarita había sido excéntrica, viviendo en silencio, a menudo vistiendo ropa de segunda mano y recortando cupones. Marcos siempre la había despreciado. La llamaba parásita y una carga. Solo quiero despedirme, sollozó Andrea suavemente. Ya lo has hecho, espetó Marcos. Se giró completamente hacia ella, con el rostro duro. Era un hombre apuesto, mandíbula afilada, penetrantes ojos azules, el tipo de rostro que cerraba tratos en salas de juntas. Pero en ese momento, parecía un extraño. De hecho, ya que estamos aquí, no hay un buen momento para hacer esto, así que voy a arrancar la tirita de golpe. Andrea se secó los ojos, confundida. ¿Hacer qué? Marcos metió la mano en el bolsillo interior de su gabardina recién lavada en la tintorería. Sacó un grueso sobre de papel manila. No era una tarjeta de condolencia. Se lo metió en la mano libre. ¿Qué es esto?, preguntó Andrea, sintiendo el papel húmedo bajo sus dedos. ¿Los papeles del divorcio?, dijo Marcos con calma. La forma en que lo dijo fue terriblemente casual, como si estuviera pidiendo un café. Yo ya he firmado mi parte. Mi abogado, Jaime P. Montero, se pondrá en contacto contigo para la logística, pero quiero que te vayas del ático para mañana por la tarde. El mundo se detuvo, la lluvia pareció congelarse en el aire. Marcos, ¿qué?, jadeó Andrea, agarrándose el estómago. Estoy embarazada de tu hija. Mi madre acaba de morir. La estamos enterrando ahora mismo. Sé que el momento no es ideal, dijo Marcos, ajustándose los puños. Pero no puedo seguir con esto, Andrea. Estoy a punto de ser nombrado socio en Del Bosque Partners. Necesito una esposa que encaje en esa vida. Una esposa que sea un activo, no un pasivo. ¿Un pasivo?, gritó Andrea, dejando caer el paraguas. La lluvia empapó instantáneamente su cabello, pegándoselo a su pálido rostro. Te he apoyado durante 5 años. Tuve 2 trabajos mientras terminabas la carrera de Derecho. Yo pagué este traje que llevas puesto. Y lo aprecio, dijo Marcos con frialdad. Pero hemos evolucionado en direcciones opuestas. Mírate, Andrea. Eres un ratoncito, vistes harapos, no tienes ambición. Y, francamente, no quiero estar atado a la pobreza de tu familia nunca más. No quiero que nuestro hijo se críe con esa mentalidad de fracaso. ¿Hay otra, verdad?, preguntó Andrea, su intuición gritando. Marcos hizo una pausa. Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de sus labios. Sofía. Es la hija del socio principal. Ella me entiende, Andrea. Ella comprende el mundo en el que vivo. Sofía. La mujer que Marcos había contratado como consultora hacía 3 meses. La mujer que le sonreía demasiado en la fiesta de Navidad. Me estás dejando a mí y a tu hija nonata por la hija de tu jefe. Estoy asegurando mi futuro, corrigió Marcos.
Te he dejado 5.000 euros en la cuenta conjunta. Considéralo una indemnización. Úsalo para encontrar un sitio. Quizás vuelve a ese pueblo del que viniste. Te pega más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su BMW X5 plateado, aparcado en el camino de asfalto. Marcos, no puedes dejarme aquí, gritó Andrea, el viento arrancándole el sonido de la garganta. ¡No tengo coche! ¡Marcos! Él no miró atrás. Se subió al lujoso todoterreno. El motor rugió y se marchó, salpicando agua embarrada sobre la hierba mientras aceleraba hacia la salida. Andrea cayó de rodillas en el barro. Apretó el sobre contra su pecho, gimiendo. Había perdido a su madre y a su marido en el lapso de 24 horas. Estaba sola, helada, y llevando una vida que ya no sabía cómo mantener. Se quedó allí durante lo que parecieron horas, tiritando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. No oyó el crujido de los neumáticos sobre la grava, hasta que el coche estuvo justo detrás de ella. No era Marcos que volvía. Era un Rolls-Royce Phantom negro de época. Un chofer salió con un gran paraguas negro, seguido por un hombre mayor con un impecable traje de color carbón. Tenía el pelo plateado, gafas de montura de alambre, y llevaba un maletín de cuero que parecía más viejo que Andrea. Se acercó a donde Andrea estaba arrodillada en el barro. Al principio no dijo una palabra. Sí, simplemente sostuvo el paraguas sobre ella, protegiéndola del aguacero. «¿Señora Serrano?», preguntó el hombre. Su voz era profunda, grave y amable. Andrea levantó la vista, con el rímel corriéndole por las mejillas. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Arturo Montenegro», dijo el hombre. «Fui el abogado personal de su madre durante los últimos 40 años». Andrea parpadeó, limpiándose la lluvia de los ojos. «Mi madre no tenía abogado. Trabajaba en una panadería. Apenas tenía dinero para el alquiler». Arturo Montenegro sonrió, una sonrisa pequeña y secreta que no llegó a sus ojos. Le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. «Eso, mi querida, era exactamente lo que Margarita quería que todo el mundo creyera. Por favor, entre en el coche. Tenemos mucho de qué hablar, y no debería estar a la intemperie con este frío. La heredera de la dinastía de la Torre simplemente no puede resfriarse». El interior del Rolls Royce olía a cuero viejo y a coñac caro. La calefacción estaba puesta, envolviendo a Andrea en un capullo de calor que le hizo erizar la piel. Se sentó acurrucada en el asiento trasero, con una gruesa manta de lana sobre los hombros, cortesía del chofer, cuyo nombre era Alfredo. Arturo Montenegro se sentó frente a ella, abriendo un termo plateado. Sirvió té humeante en una taza y se la entregó. «Beba», ordenó amablemente. «El shock es algo peligroso para una mujer en su estado». Andrea tomó la taza con manos temblorosas. «Señor Montenegro, no entiendo. ¿Es esto un error? Mi madre». Ella recortaba cupones. Comíamos pasta con mantequilla durante semanas cuando la factura de la luz era demasiado alta. «¿Por qué tiene usted un Rolls Royce?» Arturo suspiró, mirando por la ventana mientras el coche se deslizaba suavemente hacia el centro de Madrid. Margarita de la Torre era una mujer de una disciplina extrema. «Andrea, ¿sabe a qué se dedicaba su abuelo? Era agricultor, ¿no? ¿En algún lugar de La Rioja?» «Lo era», asintió Arturo. «Pero en 1974 descubrió que sus tierras eran perfectas para un tipo de viñedo muy exclusivo, y luego invirtió ese dinero en una pequeña empresa de telecomunicaciones en la que nadie creía. Margarita lo heredó todo cuando tenía 20 años». Andrea lo miró fijamente. «Por culpa de su padre», dijo Arturo en voz baja. «Su padre se casó con Margarita por su dinero. Gastó millones en 3 años, la engañó y casi llevó la fortuna a la bancarrota antes de morir en ese accidente de coche. Margarita estaba aterrorizada de que usted creciera para ser como él, o que atrajera a hombres que solo quisieran su riqueza». Andrea sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Pensó en Marcos. «No puedo estar atado a un barco que se hunde». Ella quería que usted encontrara a un hombre que la amara por ser usted, Andrea, no por el apellido de la Torre. Quería que aprendiera el valor de un euro, del trabajo duro, de la bondad. Arturo hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose ligeramente detrás de sus gafas. Estaba observando a su marido muy de cerca. «Ella lo sabía», susurró Andrea. «Sabía que era malo. Lo hizo investigar hace 3 años», reveló Arturo. «Sabía de sus deudas de juego en el casino, sabía de su ambición, y sospechaba la infidelidad mucho antes que usted. Estaba esperando a que usted lo viera». Andrea miró el sobre embarrado, todavía en su mano. «Lo he visto hoy. Se ha divorciado de mí junto a su tumba». El rostro de Arturo se ensombreció. Un destello de ira genuina cruzó sus facciones. «¿Ha hecho qué?» «Me ha dejado», dijo Andrea, con la voz vacía. «Dijo que yo era un pasivo.
Dijo que era una pobretana y que necesitaba a alguien con estatus. Arturo la miró fijamente durante un largo momento, y luego, sorprendentemente, soltó una risa baja y seca. No era una risa de diversión, era la risa de un general al que acababan de entregar los planes de batalla del enemigo. Estatus, repitió Arturo, saboreando la palabra como un vino agrio. El señor Serrano es un socio junior en un bufete de abogados que factura por horas. Cree que eso es estatus. Arturo colocó su maletín en el regazo y abrió los pestillos dorados. Sacó un grueso documento encuadernado en terciopelo azul. Lo abrió. Margarita de la Torre le dejó todo a usted. La cartera incluye los derechos de explotación de las bodegas en La Rioja, una participación mayoritaria en una empresa farmacéutica en Zúrich, propiedades inmobiliarias en Londres, Tokio y Nueva York, y un fondo fiduciario de dinero líquido. Andrea se sintió mareada. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Arturo la miró directamente a los ojos. Después de impuestos, la valoración actual del patrimonio de la torre asciende a aproximadamente 520 millones de euros. Andrea dejó caer la taza de té. No se rompió, pero el líquido caliente se derramó sobre las alfombrillas. No podía respirar. 500 millones de euros. Pero Arturo levantó un dedo. Hay una condición. Su madre sabía que usted era de corazón blando, Andrea. Le preocupaba que si heredaba este dinero estando casada con un hombre como Marcos, él la manipularía para que le diera el control. Andrea miró los papeles del divorcio en su regazo. Marcos acababa de entregarle la llave de la fortuna. Al divorciarse de ella, había cumplido la condición. Él... Lo hizo él mismo, susurró Andrea. Precisamente, dijo Arturo. Técnicamente, como él presentó los papeles antes de que usted reclamara la herencia, y dado que en España el régimen por defecto es el de bienes gananciales, pero las herencias suelen ser privativas, especialmente con esta estructura de fideicomiso, él tiene derecho a exactamente 0 céntimos de este dinero. Arturo se inclinó hacia adelante. Sin embargo, nadie sabe esto. Para el mundo, Margarita de la Torre murió pobre. Para Marcos, usted es una madre soltera indigente. Si presentamos la aceptación de la herencia públicamente, podría intentar impugnar el divorcio, reclamar que la quiere de vuelta solo para obtener un acuerdo. Las lágrimas de Andrea se habían secado. En su lugar, una brasa fría y dura comenzó a arder en su pecho. Pensó en Marcos marchándose. Pensó en él llamándola un pasivo. Pensó en Sofía, la mujer, ocupando su lugar. Él quiere el divorcio, dijo Andrea, su voz temblando, pero esta vez de rabia, no de tristeza. Le daré el divorcio, pero no quiero que sepa lo del dinero. Todavía no. Arturo sonrió. Y esta vez fue la sonrisa de un depredador. Esperaba que dijera eso. El silencio es nuestra mayor arma, pero necesita un lugar donde vivir. El ático está a su nombre. Sí. Bien. Que se lo quede. Tiene una hipoteca, supongo. Una enorme. Está obsesionado con las apariencias. Excelente, Arturo señaló un papel en el archivo. Sugiero que la traslademos a la finca familiar. No está en la ciudad, está en La Moraleja. ¿La Moraleja?, preguntó Andrea. Allí era donde vivían los multimillonarios. Usted tiene una mansión en La Moraleja, corrigió Arturo. Ha estado vacía durante 10 años, mantenida por el personal esperándola. Pero primero Arturo miró su vestido embarrado, sus zapatos gastados, su pelo desordenado. Si vamos a ir a la guerra, señora Serrano, o debería decir, señorita de la Torre, necesitamos armarla. Marcos Serrano destrozó a Andrea, pero nunca ha conocido a la mujer que está a punto de ocupar su lugar. Arturo cogió el teléfono del coche. Alfredo, llévenos al Ritz y llame al personal shopper del Corte Inglés. Necesitamos un vestuario completo enviado a la suite presidencial. Premamá, pero feroz. Andrea se tocó el vientre. Dijo que quería un futuro. Susurró a la lluvia que rayaba la ventana. Voy a comprar su futuro. 3 días después del funeral, Andrea entró en las elegantes oficinas de cristal de Del Bosque Partners. Llevaba una chaqueta de punto gris que le quedaba un poco grande, vaqueros deshilachados y zapatillas de deporte. Se veía exactamente como Marcos quería que fuera, derrotada, pobre e insignificante. La recepcionista, una joven con mechas perfectas, miró a Andrea con un desdén apenas disimulado. Las entregas van a la entrada de servicio, por detrás. Vengo a ver a Marcos Serrano, dijo Andrea en voz baja, agarrando su bolso. Soy su esposa. La recepcionista parpadeó, sus ojos recorriendo el atuendo de Andrea. Ah, la esposa, claro. Está en la sala de conferencias B. Dijo que te hiciera pasar directamente. Tiene prisa. Andrea caminó por el pasillo. Podía sentir los ojos de los asistentes legales y los abogados junior sobre ella. Todos lo sabían. En un bufete como este, los cotilleos viajaban más rápido que las transferencias bancarias.
Sabían que Marcos estaba dejando a su esposa embarazada por la hija del jefe. Probablemente tenían una porra sobre si lloraría. Abrió la pesada puerta de roble. Marcos estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba. A su lado se sentaba un hombre que parecía un bulldog con traje, Jaime P. Montero, su abogado de divorcio. Y sentada en un rincón, mirando su teléfono, estaba Sofía. Sofía era rubia, hermosa, y llevaba un vestido que costaba más que el antiguo salario anual de Andrea. Cuando Andrea entró, Sofía ni siquiera se levantó. Solo sonrió con suficiencia. «Llegas tarde», dijo Marcos, sin levantar la vista de sus papeles. «Tengo una comida de negocios a la 1. Tuve que coger el autobús», mintió Andrea. Su Rolls Royce estaba en realidad aparcado a 3 calles, con Alfredo vigilándolo como un halcón. «Aquí está el acuerdo, Jaime P. Montero deslizó un documento sobre la mesa. Como se discutió, Marcos proporciona una suma única de 5.000 euros, sin pensión compensatoria, sin derecho a sus ganancias futuras. Usted obtiene la custodia física total de la niña, pero Marcos se reserva el derecho de visita a su discreción. ¿Derecho de visita?, preguntó Andrea, con la voz temblando ligeramente. ¿Quieres ver a la niña? Lenguaje legal estándar, dijo Marcos con desdén. Dudo que tenga mucho tiempo. Con el camino hacia ser socio y nuestra nueva vida, miró a Sofía. Pero queda bien sobre el papel tener la opción. A Andrea le costó toda su fuerza de voluntad no lanzarse sobre la mesa. Queda bien sobre el papel. Eso era todo lo que su hija era para él. Una cláusula. Una nota a pie de página. Y si firmo esto, dijo Andrea, hemos terminado por completo. Irrevocablemente, dijo Jaime. En el momento en que el juez selle esto, serán legalmente extraños. Andrea cogió el bolígrafo. Su mano se cernió sobre el papel. Marcos dijo, mirándolo a los ojos. ¿Estás seguro? Una vez que firme esto, no podrás volver nunca, pase lo que pase. Marcos se rió. Fue un sonido frío y compasivo. Andrea, mírate a ti y mírame a mí. Créeme, no voy a volver. Solo firma los papeles para que todos podamos seguir adelante. Sofía soltó una risita en el rincón. Idealmente, antes de mi reserva para comer, por favor. Andrea bajó el bolígrafo. Firmó su nombre, Andrea Velasco de la Torre. Empujó los papeles de vuelta. Me quedo con mi apellido de soltera, dijo en voz baja. Ya no quiero el tuyo. ¿Por mí? Bien, Marcos agarró los papeles, comprobando la firma. Jaime, presenta esto inmediatamente. Andrea, el cheque está en camino. Buena suerte con lo que sea que hagas. Se levantó, ofreció su brazo a Sofía y salió de la habitación sin mirar atrás. No preguntó cómo estaba el bebé. No preguntó dónde estaba durmiendo. Simplemente se fue hacia su brillante y reluciente futuro. Andrea esperó hasta que la puerta hizo clic al cerrarse. Entonces se levantó. Se alisó la chaqueta. Su postura cambió. La espalda encorvada desapareció, reemplazada por una columna vertebral de acero. Salió del edificio, ignorando a la recepcionista. Caminó 3 calles hasta el Rolls Royce que la esperaba. Alfredo abrió la puerta. Arturo Montenegro la esperaba dentro con una copa de cava. ¿Está hecho?, preguntó. Está hecho, dijo Andrea, con la voz gélida. Cree que soy una indigente, cree que ha ganado. Arturo chocó su copa contra la de ella. El enemigo más peligroso, mi querida, es el que crees que está muerto. Ahora, vamos a casa. El coche salió de la ciudad, cruzando hacia la exclusiva urbanización de La Moraleja. Pasaron por puertas de hierro y oro, caminos de entrada ocultos por enormes cedros. Finalmente giraron hacia un camino de entrada que parecía extenderse por kilómetros. La finca de la Torre no era una casa, era un santuario, una fortaleza moderna de cristal, piedra y madera con vistas a los jardines. Tenía 6 dormitorios, una biblioteca, un muelle privado en un lago artificial y un personal de 5 personas que habían jurado secreto absoluto. Cuando Andrea salió del coche, la jefa de la casa, una mujer maternal llamada señora Jiménez, inclinó la cabeza. Bienvenida a casa, señorita de la Torre. Hemos preparado la habitación del bebé. Andrea recorrió la casa, su mano rozando las superficies de mármol importado. Se detuvo en la habitación del bebé. Estaba pintada de un suave color crema, con una cuna que parecía pertenecer a la realeza. Se acercó a la ventana de suelo a techo y miró las grises aguas del lago. En algún lugar al otro lado de esa urbanización, en un abarrotado ático del centro, Marcos celebraba su libertad. «Disfrútalo», Marcos susurró, con la mano apoyada en su vientre. «Disfruta de tu pequeña victoria. Porque cuando termine contigo, no te quedará ni un nombre que firmar». 6 meses después, Marcos Serrano se ajustaba la corbata en el espejo del baño de Del Bosque Partners. Parecía cansado. Tenía ojeras que el corrector no podía ocultar del todo.
La vida con Sofía no era el cuento de hadas que había imaginado. Resultó que Sofía no era solo de alto mantenimiento, era un agujero negro financiero. Exigía días de spa semanales, coches nuevos y vacaciones a Ibiza. Marcos ganaba buen dinero, pero se estaba desangrando para mantener su estilo de vida. Vivía de cheque en cheque con un sueldo de 6 cifras. Peor aún, el ascenso a socio principal aún no se había materializado. Su suegro, el jefe, seguía colgándolo como una zanahoria en un palo. Solo un cliente grande más. Marcos, trae una ballena y el puesto de socio es tuyo. Marcos se echó agua en la cara. Necesitaba una victoria. Necesitaba un milagro. Volvió a su escritorio donde su asistente, un joven nervioso llamado Gregorio, esperaba. Señor Serrano, tartamudeó Gregorio. Tiene una llamada en la línea 1. Es el Grupo Aurelius. Marcos se quedó helado. El Grupo Aurelius. Eran una leyenda fantasma en el mundo de la inversión, una firma de capital privado con sede en Zúrich que había surgido de la nada hacía 6 meses. Estaban comprando activos en dificultades, startups tecnológicas y bienes raíces por todo el país. Nadie sabía quién era el CEO. Solo sabían que Aurelius tenía bolsillos más profundos que el Banco de España. Marcos cogió el teléfono. Habla Marcos Serrano. Señor Serrano, respondió una voz nítida con acento británico. Soy Arturo Montenegro. Represento al Grupo Aurelius. El corazón de Marcos martilleaba. Señor Montenegro, he oído hablar de usted. ¿Qué puedo hacer por usted? Estamos buscando asesoramiento local en Madrid, dijo Arturo con suavidad. Estamos planeando una OPA hostil sobre una empresa de logística y necesitamos un abogado que sea agresivo. Alguien a quien no le importe ensuciarse las manos. Su nombre surgió. Marcos hinchó el pecho. Soy su hombre, señor Montenegro. Agresivo es mi segundo nombre. Excelente. Sin embargo, el Grupo Aurelius valora la privacidad por encima de todo. Usted reportará directamente a mí. Nunca conocerá a la junta directiva y priorizará nuestros casos por encima de todos los demás clientes. A cambio, estamos dispuestos a pagarle unos honorarios de 50.000 euros al mes, más las horas facturables. 50.000. Eso era más que su salario base. Era suficiente para pagar sus tarjetas de crédito, comprarle a Sofía el collar de diamantes que le pedía y finalmente asegurar el puesto de socio. Acepto, dijo Marcos, casi demasiado rápido. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente, dijo Arturo. Le envío los archivos ahora. No nos falle, señor Serrano. El presidente de Aurelius es implacable. Marcos colgó el teléfono y dio un puñetazo al aire. Sí, no sabía que a 5 kilómetros de distancia, en el soleado estudio de la finca de la Torre, Arturo Montenegro colgaba el teléfono y miraba a la mujer sentada en la silla de cuero de respaldo alto. Andrea no se parecía en nada a la mujer del cementerio. El peso extra del embarazo había desaparecido, reemplazado por un físico esbelto y atlético perfeccionado por un entrenador personal. Su cabello, antes de un castaño apagado, era ahora de un castaño rico y brillante cortado en un bob asimétrico y afilado que gritaba poder. Llevaba un traje blanco a medida que costaba más que el coche de Marcos. En sus brazos sostenía a una niña de 3 meses con brillantes ojos azules. Victoria. ¿Ha picado el anzuelo?, preguntó Andrea, meciendo suavemente a Victoria. Con sedal y plomada, dijo Arturo, sirviéndose un brandy de Jerez. Ni siquiera ha leído los términos del contrato que le envié. Está desesperado por dinero. Bien, dijo Andrea. Se acercó al escritorio y miró el archivo etiquetado como Proyecto Ícaro. ¿Cuál es la primera tarea? La empresa de logística, dijo Arturo. Técnicamente, es un conflicto de intereses. Esa empresa de logística es propiedad de uno de los clientes más antiguos de su bufete. Si acepta el caso para ayudarnos a adquirirla, está traicionando a su propio jefe. Andrea sonrió. Era una sonrisa fría, afilada como un diamante. Dijo que quería una esposa que fuera un activo. Voy a convertirlo en el mayor pasivo que su bufete haya visto jamás. Déjale que acepte el caso. Déjale que destruya su reputación para complacernos. Y cuando haya quemado todos sus puentes, cortamos la cuerda, terminó Arturo. Andrea miró a Victoria. La bebé gorjeó, alcanzando el collar de oro de Andrea. Nos dejó en el barro. Vicky, susurró Andrea a la bebé. Ahora vamos a enterrarlo en oro. La trampa está tendida. Durante los siguientes 3 meses, Marcos Serrano trabajó como un perro. Se perdió cenas con Sofía. Se perdió eventos del bufete. Estaba obsesionado con complacer al misterioso Grupo Aurelius. El dinero era embriagador. Los cheques mensuales se cobraban al instante. Marcos compró un nuevo Porsche. Trasladó a Sofía a un ático aún más grande. Se sentía invencible. No se dio cuenta de que cada caso que Arturo le daba era una trampa. Primero, fue el conflicto de intereses con la empresa de logística.
Marcos encontró un resquicio legal para perjudicar al antiguo cliente de su bufete, entregando la empresa a Aurelius en bandeja de plata. Su jefe sospechó, pero los honorarios que Aurelius pagaba eran tan altos que el bufete miró para otro lado. Luego fue un acuerdo inmobiliario. Aurelius quería comprar el edificio que albergaba a Del Bosque Partners. Arturo instruyó a Marcos para que encontrara una cláusula en el contrato de arrendamiento del bufete que permitiera al propietario subir el alquiler en un 300%. ¿Por qué haría yo eso?, le había preguntado Marcos a Arturo. Esa es mi oficina. Porque había respondido Arturo con frialdad. Si no lo hace, retiraremos los honorarios. E imagino que ya se ha gastado el cheque del próximo mes. Marcos había tragado saliva. Lo había hecho. Le había comprado a Sofía un caballo de carreras. Un caballo de carreras de verdad. Así que Marcos lo hizo. Maniobró legalmente el papeleo para que su propio bufete de abogados se enfrentara al desahucio o a la quiebra, todo para complacer a un cliente que nunca había conocido. Estaba vendiendo su alma trozo a trozo. Un lluvioso martes de noviembre, casi un año después del funeral de Margarita de la Torre, Marcos recibió una invitación. Era una pesada tarjeta de color crema con letras doradas. La gala anual del Grupo Aurelius en honor a nuestros socios y amigos. Etiqueta. Salón Real, Hotel Palace. Por fin, dijo Marcos a Sofía, agitando la invitación. Por fin voy a conocer al presidente. Voy a estrechar la mano del hombre que nos ha hecho ricos. Sofía miró la invitación, sin impresionarse. Ya era hora. Necesito llevar algo a medida. No pueden verme con ropa de confección. Compra lo que quieras, dijo Marcos, sus ojos brillando de codicia. Después de esta noche, voy a pedir un puesto en la junta. Soy el chico de oro, Sofía. Soy intocable. Marcos no sabía que el presidente no era un hombre. No sabía que las paredes se estaban cerrando. Y ciertamente no sabía que la lista de invitados no solo lo incluía a él, sino a su jefe, a los socios de su jefe y a todas las personas a las que había traicionado para llegar allí. No era una fiesta, era una ejecución, y Andrea Velasco estaba lista para blandir el hacha. El salón real del Hotel Palace era un mar de esmokines negros y diamantes brillantes. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón, ahogado por el murmullo de la élite de Madrid. Marcos Serrano estaba de pie cerca de la escultura de hielo, haciendo girar una copa de champán. Se sentía como un dios. Llevaba un smoking nuevo de Armani hecho a medida. En su brazo, Sofía llevaba un vestido rojo con un escote agresivamente bajo, diseñado para llamar la atención. «Mira esta multitud», susurró Marcos a Sofía. «Ese es el CEO de Telefónica. Y el ministro». «Solo asegúrate de presentarme al presidente», dijo Sofía, comprobando su reflejo en una cuchara. «Quiero preguntar si tienen puestos en su departamento de relaciones públicas. Papá está siendo muy tacaño con mi paga últimamente». Hablando de papá, Marcos se puso rígido. Hacia ellos caminaba Arturo Del Bosque, el socio principal de Del Bosque Partners y padre de Sofía. No parecía feliz. Su cara estaba roja como un tomate y marchaba con determinación. «Marcos», ladró Arturo, ignorando a su hija. Marcos parpadeó, poniendo su mejor sonrisa encantadora. «Arturo, fui invitado por el Grupo Aurelius. He estado haciendo algo de consultoría para ellos. Pensé que podría ser una buena oportunidad de networking para el bufete». Los ojos de Arturo se salieron de sus órbitas. «¿Networking para el bufete? ¿Estás loco? El Grupo Aurelius es el depredador que acaba de hacer una OPA hostil a nuestro mayor cliente de logística. Son los que acaban de subir el alquiler de nuestro edificio. Están tratando de desangrarnos». La sonrisa de Marcos vaciló. Sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Sabía que él había redactado el papeleo para esos acuerdos, pero no se había dado cuenta de que Arturo sabía que Aurelius estaba detrás. «Yo no estaba al tanto de los detalles», Arturo mintió Marcos. «Solo me encargué de algunos trabajos contractuales menores». «Pues más te vale que fueran menores», siseó Arturo. «Porque voy a averiguar quién dirige esta empresa fantasma, y voy a demandarlos hasta la edad de piedra. Y si descubro que alguien de mi bufete los ayudó», dejó la amenaza flotando en el aire. De repente, las luces del salón se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. El parloteo cesó al instante. Arturo Montenegro subió al escenario. Parecía distinguido, poderoso y totalmente en control. «Damas y caballeros», la voz de Arturo retumbó por los altavoces. «Distinguidos invitados. Víctimas». Una oleada de risa nerviosa recorrió la multitud. «Esta noche», continuó Arturo, «es una noche de revelaciones. Durante el último año, el Grupo Aurelius ha estado operando en la sombra. Hemos adquirido activos. Hemos corregido ineficiencias del mercado y hemos puesto a prueba el carácter». Arturo escudriñó la sala.
Sus ojos parecieron fijarse en Marcos por una fracción de segundo. Muchos de ustedes se han preguntado quién está detrás del grupo Aurelius. Han circulado rumores. ¿Es un príncipe extranjero? ¿Un algoritmo tecnológico? ¿Una junta directiva sin rostro? Marcos se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Ya llegaba. El pez gordo. La verdad, dijo Arturo, haciéndose a un lado, es que el grupo Aurelius se fundó sobre un único principio. El verdadero poder no ruge. Espera. Por favor, den la bienvenida a la presidenta y única propietaria del grupo Aurelius, la señorita Andrea de la Torre. Las pesadas cortinas de terciopelo se abrieron. Marcos dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido resonando en el silencio. Saliendo al escenario estaba Andrea. Pero no era la Andrea que él conocía. No era la mujer con la ropa de funeral embarrada. No era el ratoncito que se disculpaba por existir. Esta mujer era una diosa. Llevaba un vestido largo de terciopelo azul noche que se ceñía a cada curva, brillando bajo las luces como aguas profundas. Alrededor de su cuello lucía un collar de diamantes tan grande que parecía pesado. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño regio. Su maquillaje era impecable, resaltando unos ojos que ardían con una inteligencia fría y aterradora. Se acercó al micrófono. No parecía nerviosa. Parecía aburrida. ¿Andrea?, resolló Marcos. La habitación giró. Esa es Andrea. ¿Quién?, preguntó Sofía, mirando al escenario con celos. Esa multimillonaria, ¿la conoces? Esa es mi mujer, susurró Marcos, con la voz quebrada. En el escenario, Andrea golpeó el micrófono. Buenas noches, dijo. Su voz era suave, segura, sin reconocer a nadie. Gracias a todos por venir. Hace un año, estaba en un cementerio bajo la lluvia, con nada más que 5.000 euros y el corazón roto. Esta noche, estoy aquí como propietaria de una cartera valorada en 700 millones de euros. La multitud jadeó. Estallaron los aplausos. Pero el dinero, continuó Andrea, levantando una mano para silenciarlos. Es fácil de conseguir. La lealtad, la integridad, eso es raro. Empecé esta empresa para poner a prueba la integridad de la gente de esta ciudad, específicamente la integridad de los más cercanos a mí. Miró directamente a Marcos. El foco pareció seguir su mirada. Descubrí que algunos hombres venderán su alma por un cheque de honorarios, dijo Andrea, su voz bajando una octava. Descubrí que algunos abogados traicionarán a sus propios socios por un atisbo de poder. Y descubrí que a veces el pasivo que desechas es en realidad el banco. Marcos sintió que se asfixiaba. Estaba hablando de él. El acuerdo de logística, la subida del alquiler. Había hecho esas cosas para la empresa de ella, pensando que estaba sirviendo a un extraño. Había destruido a su propio jefe por ella. Andrea sonrió. Una sonrisa cruel y hermosa. Por favor, disfruten del champán. Es de época, como la venganza. Se dio la vuelta y salió del escenario. El pandemonio estalló. Marcos. Espera, Sofía le agarraba del brazo, pero Marcos se la quitó de encima. Corría impulsado por la adrenalina y el pánico. Se abrió paso entre la multitud, ignorando la mirada furiosa de su jefe, Arturo. Tenía que llegar a ella. Tenía que llegar a Andrea. «¡Es rica!», gritaba su mente. «Vale cientos de millones. Y todavía estamos legalmente casados. Nunca firmé la sentencia final. Espera, ¿lo hice? No. El periodo de reflexión. Todavía puedo arreglarlo». Llegó a la sección VIP, bloqueada por 2 enormes guardias de seguridad. «¡Quítense de mi camino!», gritó Marcos. «Esa es mi mujer. Tengo derecho a verla». «Déjenle pasar», dijo una voz desde dentro. El guardia se hizo a un lado. Marcos tropezó al entrar en un salón privado. Andrea estaba sentada en un sofá de terciopelo, bebiendo agua. Arturo Montenegro estaba de pie detrás de ella como un centinela. Andrea no se levantó. Lo miró por encima del borde de su vaso. «Hola, Marcos. Pareces sudoroso. ¿El smoking es de alquiler?» «¿Andrea?», jadeó Marcos, cayendo de rodillas frente a ella. «Andrea, Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Habría importado?», preguntó Andrea fríamente. «Si te lo hubiera dicho en el funeral, ¿te habrías quedado? ¿O te habrías quedado por el dinero?». «Me habría quedado porque eres mi mujer», mintió Marcos, intentando cogerle la mano. Andrea la apartó como si estuviera enfermo. «No estamos casados», Marcos dijo. «El divorcio finalizó hace 3 meses. Estabas tan ocupado con el trabajo de Aurelius que ni siquiera leíste la notificación de la sentencia final enviada a tu oficina. Dejaste que se resolviera en rebeldía». «Podemos volver a casarnos», suplicó Marcos. Parecía patético. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una codicia desnuda. «Tenemos una hija. Quiero ser un padre, Andrea. Quiero ser una familia». Andrea se rió.
Fue un sonido oscuro. Arturo dijo: «Muéstraselo». Arturo dio un paso adelante y dejó caer un grueso archivo sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Marcos. «Esto», dijo Arturo, «es una recopilación de cada correo electrónico, cada contrato y cada transacción que usted facilitó para el Grupo Aurelius durante los últimos 6 meses. Detalla cómo actuó a sabiendas en contra de los intereses de su empleador, Del Bosque Partners. Demuestra que violó su deber fiduciario. Demuestra que cometió negligencia profesional y fraude». Marcos palideció. Tú me contrataste para hacer eso. Me engañaste. Te ofrecí una soga», corrigió Andrea. «Tú elegiste ahorcarte con ella. No tenías que aceptar el caso de logística. No tenías que perjudicar a tu jefe con el acuerdo del alquiler. Lo hiciste por el dinero. Lo hiciste porque no tienes brújula moral». La puerta del salón VIP se abrió de golpe. Arturo del Bosque entró furioso, seguido de Sofía. «Ahí estás», rugió Arturo a Marcos. «Acabo de hablar con el asociado del señor Montenegro fuera. ¿Es verdad? ¿Representaste a la empresa que estaba atacando nuestro bufete? ¿Me traicionaste, Marcos?» Marcos se levantó de un salto, mirando entre Andrea y Arturo. «Arturo, por favor, déjame explicar. Fue una trampa. Ella me tendió una trampa. Aceptó los cheques, señor del Bosque», dijo Arturo con calma. 50.000 al mes. Depositados directamente en una cuenta que comparte con su hija. Arturo se puso morado. Miró a Marcos con puro asco. «Estás despedido. Lárgate de mi vista. Haré que te revoquen la licencia para mañana. Nunca volverás a ejercer la abogacía en este país». «Arturo, espera», gritó Marcos. Se volvió hacia Sofía. «Sofía, cariño, díselo. Somos un equipo». Sofía miró a Marcos. Miró su rostro sudoroso, su desesperación. Luego miró a Andrea, sentada allí como una reina con diamantes. Sofía hizo los cálculos. Marcos estaba despedido. Estaba a punto de ser inhabilitado. Estaba arruinado. «No me toques», espetó Sofía, retrocediendo. «Eres un perdedor, Marcos. Te dije que necesitaba un ganador. Me voy a casa con papá». Sofía se dio la vuelta y salió. Arturo la siguió, deteniéndose solo para escupir en el suelo cerca de los zapatos de Marcos. Marcos estaba solo. Se quedó en el centro de la habitación, su vida incinerada en el lapso de 5 minutos. Había perdido su trabajo, su carrera, su amante y su estatus. Se volvió lentamente hacia Andrea. «Me has arruinado», susurró. «Planeaste esto. Eres malvada». «Yo no te arruiné», Marcos, dijo Andrea, levantándose por fin. Se elevaba sobre él con sus tacones. «Solo te dejé ser tú mismo». Cogió su bolso de mano. «Ah, y una última cosa», dijo, deteniéndose en la puerta. «El ático. Aurelius compró la nota hipotecaria la semana pasada. Vamos a ejecutar la hipoteca. Tienes 24 horas para desalojar. Te sugiero que empieces a hacer las maletas. Mañana va a llover». Andrea salió, con Arturo siguiéndola de cerca. Marcos Serrano se desplomó en el sofá de terciopelo, hundiendo la cara entre las manos. Afuera, los aplausos para la presidenta continuaban, fuertes y atronadores. El descenso desde el ático hasta el arroyo no fue una caída libre. Fue un descenso agotador y agónico que despojó a Marcos Serrano de cada capa de su identidad. Comenzó la mañana después de la gala. El aviso de ejecución hipotecaria en la puerta del ático era de un naranja neón, un grito chillón contra la cara madera de caoba. Marcos se quedó allí, en su pasillo, rodeado de cajas a medio hacer, dándose cuenta de que el silencio del apartamento era el sonido del colapso de su vida. Había intentado luchar, por supuesto. Era abogado. Sabía cómo presentar recursos, cómo retrasar, cómo farolear. Pero no estaba luchando contra un banco. Estaba luchando contra el Grupo Aurelius. Cada recurso que presentaba era respondido en 1 hora por un equipo de 10 abogados que lo enterraban en papeleo que no podía permitirse leer, y mucho menos contestar. Luego vino la audiencia de inhabilitación. Fue el último clavo en el ataúd. Del Bosque Partners no solo lo despidió, lo crucificó. Las pruebas que Arturo Montenegro había recopilado, los correos electrónicos, las cuentas secretas, los conflictos de intereses eran irrefutables. Marcos se presentó ante el comité de ética. Un hombre que una vez vistió trajes de 3.000 euros. Ahora con una camisa arrugada porque no podía pagar la tintorería. Cuando el mazo cayó, revocando su licencia, sonó como un disparo. Vendió el Porsche, luego el Rolex, luego los muebles de cuero italianos, se mudó del ático a un piso, luego a un apartamento, y finalmente a un estudio en un sótano en el sur de Madrid que olía perpetuamente a hormigón húmedo y moho. Marcos Serrano, el hombre que se había divorciado de su esposa porque era un pasivo, se había convertido en lo mismo que despreciaba, un fracasado. 5 años después,
Noviembre en Madrid es implacable. La lluvia es fría, constante, y se mete en los huesos. Marcos estaba en el muelle de carga de recambios Pepe, tiritando con un cortavientos azul que le quedaba 2 tallas pequeño. Tenía 40 años, pero parecía tener 55. Su cabello se había raleado hasta una retirada tenue, y su cara estaba hinchada por una dieta de fideos instantáneos y cerveza barata. El agudo brillo depredador de sus ojos había desaparecido, reemplazado por una neblina opaca y acuosa de resentimiento. «Serrano, muévete». Marcos se encogió. Su encargado, un chaval de 24 años llamado Quique con un tatuaje en el cuello y mala leche, se asomó por la puerta. «El recuento de las pastillas de freno vuelve a estar mal», escupió Quique, masticando un palillo. «No sabes ni contar hasta 10, viejo. Arréglalo o no te molestes en venir mañana». «Estoy en mi hora de la comida», Quique murmuró Marcos, agarrando un vaso de poliestireno con café tibio. «Me da igual. Tienes suerte de que te contratara con tu historial. Ahora, a trabajar». Quique cerró la puerta de un portazo. Marcos se quedó solo en el frío, mirando el asfalto gris. Recordaba una época en que los asociados junior temblaban cuando él entraba en una sala. Ahora lo acosaba un chaval que ni siquiera había terminado la formación profesional. Encendió la pequeña radio portátil que guardaba en el muelle de carga. Necesitaba ruido para ahogar sus pensamientos. Una reportera hablaba con entusiasmo sobre la gran inauguración de una nueva ala en el hospital infantil. Una donación sin precedentes de 100 millones de euros de la filántropa Andrea de la Torre, que ha transformado la atención pediátrica en la ciudad. El nuevo centro pediátrico de la Torre Serrano. Marcos se congeló. El vaso de café se le resbaló de la mano, salpicando sus zapatillas gastadas. De la Torre Serrano. El nombre resonó en su cabeza como una campana de iglesia. Había conservado su apellido. Su corazón comenzó a martillar contra sus costillas, un ritmo frenético y desesperado. ¿Por qué Andrea llamaría a un edificio de 100 millones de euros Serrano? Lo odiaba. Lo había destruido. A menos que ya no lo odiara. La esperanza es algo peligroso para un hombre desesperado. En la mente de Marcos, hambrienta de afecto y estatus, la lógica se retorció. Han pasado 5 años, pensó. Quizás la ira se ha desvanecido. Quizás se da cuenta de que una niña necesita un padre. Quizás conservó el apellido porque en el fondo echa de menos la familia que se suponía que debíamos ser. Se miró las manos manchadas de grasa. Conservó el apellido, susurró. No pensó, no planeó, solo reaccionó. Se quitó el cortavientos azul y lo tiró al contenedor. Salió del muelle de carga, ignorando los gritos de Quique desde la ventana de la oficina. Tenía que llegar al hospital. La peregrinación. No tenía coche, y no tenía dinero para un Uber. Cogió 2 autobuses, sentado al fondo, apretujado entre un adolescente con un altavoz y una mujer con bolsas de la compra mojadas. Marcos miró su reflejo en la oscura ventana. Intentó alisarse el pelo con saliva. Se abrochó su barata camisa de poliéster hasta el cuello, tratando de parecer respetable. «Tengo mal aspecto», admitió para sí mismo, «pero Andrea lo entenderá. Ella sabe lo que es estar en la ruina. Ella fue pobre una vez. Verá que he pagado mi penitencia». Cuando llegó al hospital, la lluvia se había intensificado hasta convertirse en un diluvio. La escena era deslumbrante. Enormes focos barrían el cielo nocturno. Una carpa blanca cubría una alfombra roja que conducía a la reluciente entrada de cristal del nuevo ala. Una fila de limusinas y todoterrenos negros esperaba en el bordillo, sus luces traseras brillando rojas en la niebla. Marcos se quedó en la acera, tiritando. Estaba empapado hasta los huesos. El agua pegaba su delgada camisa a su piel, haciéndole parecer esquelético. Se abrió paso entre la multitud de curiosos reunidos detrás de las cuerdas de terciopelo. Vio caras que reconocía de su antigua vida. Jueces, directores ejecutivos, miembros de la alta sociedad. Pasaron a su lado sin una mirada, sus ojos deslizándose sobre él como si fuera parte del paisaje, solo otro vagabundo en la ciudad. «Damas y caballeros», retumbó una voz por los altavoces. «Por favor, den la bienvenida a la benefactora de este nuevo centro, la señorita Andrea de la Torre». La multitud aplaudió. La puerta de la limusina principal se abrió. Marcos contuvo la respiración. Andrea salió. El tiempo no solo había sido amable con ella, la había venerado. Llevaba una gabardina de color crema hecha a medida, ceñida a la cintura para mostrar una silueta que era a la vez elegante y dominante. Llevaba el pelo suelto, cayendo en suaves ondas oscuras alrededor de sus hombros. Irradiaba un poder tranquilo e intocable. Pero no estaba sola. De su mano, iba una niña pequeña. Marcos sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. La niña tenía 5 años.
Tenía rizos rubios que rebotaban al caminar y ojos azules brillantes y curiosos. Llevaba un abrigo azul marino con brillantes botones dorados. Parecía un ángel. Victoria. Las rodillas de Marcos se debilitaron. Esa era su hija, la niña que había llamado un pasivo, la niña a la que se había negado a visitar. Estaba allí mismo, a 15 metros de distancia. «Andrea», gritó Marcos. Su voz era ronca, quebrándose por el esfuerzo. La lluvia se tragó el sonido. Andrea sonreía a los fotógrafos, guiando a Victoria hacia el podio. «Andrea, soy Marcos». Se abalanzó hacia adelante. Se agachó bajo la cuerda de terciopelo, tropezando en la alfombra roja. Atrás. Un guardia de seguridad, un hombre enorme con un auricular, se movió con una velocidad aterradora. Agarró a Marcos por el hombro y lo empujó hacia atrás. «Suéltame», gritó Marcos, forcejeando contra el agarre del guardia. «Esa es mi mujer. Esa es mi hija. Andrea, mírame». La conmoción se extendió por el ordenado evento. Los fotógrafos apartaron sus objetivos del corte de cinta y los dirigieron hacia la lucha. Los flashes estallaron, cegando a Marcos. Andrea se detuvo. No se inmutó. Simplemente se detuvo, su mano apretando protectoramente el hombro de Victoria. Se giró lentamente. El silencio que cayó sobre la entrada fue pesado. El único sonido era el siseo de la lluvia y la respiración entrecortada y desesperada de Marcos. «Andrea», jadeó Marcos, el agua goteando de su nariz. Vi el letrero. «De la Torre Serrano. Conservaste mi apellido». Andrea lo miró. Su expresión era indescifrable. No era de ira, no era de tristeza. Era la expresión educada y distante que uno podría dirigir a un extraño que acaba de interrumpir una conversación en la cena. Dio unos pasos más cerca, llevando a Victoria con ella. Arturo Montenegro, fiel como siempre, se colocó a su lado, sosteniendo un gran paraguas negro sobre ellas. «No conservé el apellido por ti, Marcos», dijo Andrea en voz baja. Su voz era tranquila, llevándose sin esfuerzo en el aire silencioso. «Lo conservé porque le pertenece a ella». Miró a Victoria. «Ella es una Serrano. Es su derecho de nacimiento. Tú le diste ese apellido y luego no le diste nada más». «Puedo cambiar eso», suplicó Marcos, extendiendo una mano temblorosa. «He cambiado, Andrea. Mírame, lo he perdido todo. Trabajo en una tienda de repuestos. Vivo en un sótano. He pagado por lo que hice. Por favor, solo déjame verla. Déjame ser un padre». Victoria se escondió detrás del abrigo de Andrea, asomándose al hombre mojado y gritón. «Mami, ¿quién es ese?», preguntó. Su voz era pequeña, inocente y aterrorizada. El corazón de Marcos se detuvo. «Dile», rezó. «Dile que soy su papá. Dile que lo siento». Andrea se arrodilló en la alfombra roja, ignorando la humedad en su caro abrigo. No miró a Marcos. Miró solo a su hija. Le apartó un rizo de la frente con una mano suave. «¿Recuerdas que te dije que a veces la gente toma malas decisiones?», preguntó Andrea a la niña. Victoria asintió. «¿Y recuerdas que te dije que a veces tenemos que dejar ir las cosas que nos hacen daño para poder hacer espacio a las cosas que nos hacen felices?» «Sí, mami». Andrea se levantó. Miró a Marcos por última vez. Sus ojos eran claros, secos y absolutamente definitivos. No quedaba odio en ellos, solo una vasta e indiferencia vacía. «Ese hombre», dijo Andrea a su hija, «es un fantasma de una historia muy antigua. No es nadie que conozcamos». Marcos sintió que su alma se hacía añicos. «Nadie que conozcamos». «Arturo», dijo Andrea, dándose la vuelta. «Entremos. Hace frío aquí fuera». «Andrea, no», gritó Marcos. El guardia de seguridad lo empujó hacia atrás con fuerza. Marcos tropezó, sus pies resbalando en el pavimento mojado. Cayó al hormigón, raspándose las palmas de las manos. Levantó la vista desde el suelo. Las puertas de cristal del centro pediátrico de la Torre Serrano se estaban abriendo. Una cálida luz dorada se derramó, iluminando la lluvia como un faro del cielo al que le estaba prohibido entrar. Vio cómo Andrea y Victoria entraban en la luz. Victoria no miró atrás. Las puertas se cerraron. La piedad final. La multitud comenzó a dispersarse, incómoda con la escena que acababan de presenciar. Los paparazzi comprobaron sus fotos, dándose cuenta de que el tipo loco no valía el titular, y siguieron adelante. Marcos se quedó en el suelo. El agua empapó sus pantalones, helándolo hasta la médula. Tiritaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Había esperado ira. Podría haber luchado contra la ira. La ira significaba que todavía importaba. Pero la indiferencia, ser borrado de la historia de su propia hija, esa era una herida que nunca sanaría. Oyó el chasquido de zapatos pulidos en el pavimento. Levantó la vista. Arturo Montenegro estaba de pie sobre él.
El viejo abogado lo miró con una mirada que no era cruel, pero que carecía de piedad. Era la mirada de un hombre que cuadra balances. Señor Serrano. Ella le puso mi apellido al edificio, murmuró Marcos, delirando hasta el amargo final. Se lo puso por la hija que crió sola, corrigió Arturo. Usted fue simplemente la necesidad biológica, una transacción. Arturo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una cartera de cuero. Marcos lo observó. ¿Iba a ofrecerle un cheque? ¿Un acuerdo? ¿10.000 euros para que se fuera? Arturo sacó un único billete. Se agachó y lo metió en el bolsillo de la camisa empapada y manchada de grasa de Marcos. ¿Qué es esto?, susurró Marcos. 5 euros, dijo Arturo. Para el autobús. Andrea mencionó que recordaba el día que la dejó en el cementerio. Usted le dejó 5.000 euros para empezar una nueva vida. Como usted ahora vale aproximadamente una milésima parte del hombre que era entonces, las matemáticas parecían apropiadas. Arturo se enderezó el abrigo. No vuelva, señor Serrano. La próxima vez, la seguridad no será tan amable. Arturo se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del hospital, el paraguas protegiéndolo de la tormenta. Marcos se sentó solo bajo la lluvia. Metió la mano en el bolsillo y sacó el billete. Un arrugado billete de 5 euros. Miró el imponente edificio de cristal que brillaba con calidez y vida. Miró el nombre, de la Torre Serrano, grabado en acero sobre la puerta. Era un monumento a la familia que había creado y a la familia que había desechado por un ascenso que nunca llegó. Intentó levantarse, pero sus piernas pesaban. Tenía frío. Tenía un frío increíble. Marcos se rió. Fue un sonido roto y desgarrado que se convirtió en un sollozo. Se acurrucó sobre sí mismo en el pavimento mojado, apretando los 5 euros contra su pecho mientras la lluvia de Madrid caía sobre él, limpiando la calle de la suciedad, la mugre y los fantasmas. Y esa es la trágica y satisfactoria realidad del karma. Marcos pensó que podía desechar a un ser humano como basura, porque no encajaba en su estética, solo para descubrir que ella tenía las llaves del mismo reino al que él estaba desesperado por entrar. Pasó su vida persiguiendo el oro, pero en su codicia, tiró el diamante.